Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, sinceramente, deja a uno pensando por días. Dando vueltas en la cabeza totalmente. Sí, exacto. Tenemos sobre la mesa un conjunto de notas fascinantes sobre un ensayo titulado El enjambre que piensa por ti. Y bueno, la misión que tenemos para esta inmersión profunda de hoy es bastante ambiciosa. Diría que es de los temas más densos que hemos tocado, pero vale muchísimo la pena. Totalmente. Porque queremos entender ese medio psicológico compartido en el que todos vivimos flotando. Queremos descubrir por qué la ilusión de que pensamos por cuenta propia es tan increíblemente fuerte. Que es una ilusión muy arraigada. Muy arraigada, claro. Y lo más importante de todo, buscar la manera de alcanzar una lucidez real sin que uno termine completamente abrumado por el exceso de información que nos bombardea a diario. Porque la cantidad de información allá afuera es brutal. Es brutal. Y fíjate que cuando leí este material, me dio esa sensación de cuando por fin te cae el 20 sobre algo gigantesco. Es literalmente como imaginar a un pez que después de nadar toda su vida, de repente se detiene. Y dice, con que esto es el agua. Exacto. Se da cuenta de qué es el agua. Y cuando logras ver eso, cambia por completo la perspectiva de cada pequeña interacción en la vida diaria. Mira, esa metáfora del pez captura perfectamente la esencia del material, porque el agua en la que nadamos es completamente invisible para la gran mayoría. Así es. Y la tesis inicial que plantea este texto, que básicamente sirve como el cimiento para todo lo que vamos a platicar, es una idea muy contraintuitiva. Nos dice que la mente humana no evolucionó para comprenderse a sí misma, ni para buscar verdades absolutas. O sea, no somos buscadores de la verdad por naturaleza, para nada. Evolucionó puramente para coordinarse. El cerebro es una máquina de supervivencia tribal. Y a lo largo de esta charla vamos a desglosar no solo qué es este gran enjambre psicológico, sino por qué tiene el poder casi absoluto de dictar lo que nos indigna. Lo que nos da pánico. Exacto, o lo que consideramos un escándalo imperdonable en la sociedad. Y lo más fascinante, ¿cómo lo hace sin que el individuo siquiera lo note? A ver, vamos a desempacar esto, porque la primera gran idea que lanza el texto es precisamente este concepto del mar cultural. El océano en el que flotamos. Ajá. Si pensamos en el pasado reciente, digamos, hace unas 3 o 4 décadas, la televisión abierta era ese gran océano compartido. Claro, las familias reunidas en la sala. Millones de personas sentadas a la misma hora frente a la pantalla, viendo exactamente los mismos noticieros, absorbiendo los mismos miedos sobre la economía o la inseguridad. Celebrando las mismas victorias deportivas. Todo al mismo tiempo. Era un clima mental transmitido por emisión simultánea. Muy evidente, muy centralizado. Pero hoy, cuando miramos nuestra realidad, parece todo lo contrario. Parece que cada quien está en su propia isla. Sí, vivimos en una actualidad súper fragmentada. Cada quien con su propia dieta de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram. Da la impresión de que cada quien está en su propio mundo, pensando de forma 100% independiente. Pero lo fascinante aquí es que la naturaleza de ese medio de control no ha cambiado en lo más mínimo. ¿No ha cambiado? No, simplemente se ha perfeccionado a un nivel casi microscópico. La fragmentación es una ilusión. La personalización extrema que logran los algoritmos es justo lo que genera esa sensación de independencia tan potente. O sea, te hacen creer que tú eliges. Exacto. Las burbujas algorítmicas están diseñadas para que el individuo se sienta sumamente informado y perciba que está despierto frente a una masa que supuestamente sigue dormida. ¡Qué locura! Sí, alguien puede creer que descubrió un nicho súper exclusivo de pensamiento crítico en Internet, pero debajo de esa superficie de videos recomendados ocurre exactamente el mismo fenómeno que con la vieja televisión. Se sigue dictando la agenda. Totalmente. Al individuo se le dicta de qué tema debe hablar en las reuniones, con qué intensidad debe sentir furia o compasión, y de manera súper crucial, cuándo debe apagar esa emoción porque el algoritmo ya determinó cuál es el siguiente tema obligatorio del día. Es como si existiera un director de orquesta invisible, y la orquesta ni siquiera sabe que está tocando una partitura prestada. Esa es la imagen perfecta. Y esto es súper relevante para quien nos escucha hoy, porque nos ayuda a identificar una trampa cotidiana. Esa certeza absoluta que a veces sentimos en una cena o en una reunión cuando damos una opinión súper informada. Que sentimos que es nuestra. Sí, que la defendemos a capa y espada.
Podría ser solamente el eco de una resonancia colectiva, una resonancia que para colmo está optimizada por granjas de servidores con el único fin de capturar la atención, no para mostrarnos la verdad objetiva de los hechos. Es que el diseño del sistema premia la retención, no la sabiduría. Y esa dinámica nos empuja directamente hacia el comportamiento de enjambre que detalla el texto. Esa parte me pareció brutal. El autor hace una analogía muy visual. En la naturaleza, el comportamiento de enjambre es una obra maestra de la evolución. Es bellísimo de ver, de hecho. O los bancos de peces. Sí, esos bancos de peces inmensos que esquivan a un tiburón como si fueran un solo músculo gigante y súper coordinado. Funciona a la perfección para evitar la muerte. Pero el texto nos advierte que cuando trasladamos ese comportamiento al plano psicológico humano moderno, el mecanismo está profundamente degradado. Ya no funciona igual. Para nada. El individuo que entra en modo enjambre en la sociedad actual pierde su capacidad cognitiva superior. No piensa, no delibera, no elige. Simplemente imita. Simplemente imita a los que tiene al lado y reacciona al estímulo más fuerte. Y la degradación ocurre porque el estímulo ya no es un depredador físico, ya no es un tiburón, son conceptos abstractos. La cadena de transmisión de estas reacciones es una progresión lógica muy escalofriante. A ver, cuéntanos cómo es esa cadena. El texto la describe paso a paso. Todo comienza con una simple reacción de supervivencia o un miedo en un individuo del pasado. Ese miedo se transmite a los hijos mediante la crianza y las advertencias diarias. Cuidado con esto, no vayas allá. Exacto. Con el tiempo, esa reacción preventiva se vuelve una costumbre familiar. Al pasar las generaciones, la costumbre se eleva al estatus de tradición. Esa tradición, eventualmente, se codifica en leyes morales o en dogmas. Se convierte en una ideología. Se convierte en una ideología completa, así es. Y el paso final es cuando cristaliza como una identidad colectiva e inflexible. En unas cuantas generaciones, lo que originó como un simple reflejo defensivo ante algo desconocido, se convierte en la forma correcta y moral de vivir para toda una sociedad. ¡Qué fuerte! Basta con que nadie se detenga a cuestionar el origen para que esa cadena invisible siga dictando el comportamiento de millones. Es básicamente un virus mental que se disfraza de personalidad propia. Creemos que somos nosotros, pero somos una acumulación de miedos heredados. Somos la inercia de esos miedos. Y fíjate, hablando de identidades vacías, el texto toca un punto que me dejó helado sobre la fama y la idolatría. Lo usa para explicar un concepto que llama el vacío ontológico. Ese concepto es clave. Nos plantea una escena que todos hemos visto en las noticias o incluso en persona. Una multitud de fans histéricos rodeando a una celebridad en un aeropuerto. Gritando, empujando. Sí, grabando con sus teléfonos, llorando. ¿Qué está pasando realmente en la mente de esa masa según estas notas? Pues el análisis desmonta por completo la idea de este fanatismo romántico. El texto aclara que el fan, cuando está sumergido en esa histeria colectiva, no está buscando un intercambio humano genuino con la estrella de cine o con el cantante. ¿No quiere conocerlo realmente? No, lo que busca desesperadamente es una prueba tangible de su propia existencia. Hay una línea muy reveladora en las notas que encapsula esta mentalidad a la perfección. Dice, yo estuve ahí, yo importo. Yo importo. Wow. En ese instante caótico, la figura pública deja de ser un ser humano con sentimientos o que tal vez viene cansado del vuelo. Es despojada de toda su humanidad para ser reducida a un simple trofeo fotográfico. O a una batería emocional, como lo define el autor. Exacto, una batería emocional. El único propósito de esa interacción es rellenar un hueco gigantesco dentro del fan. Y el texto es muy cuidadoso en hacer una distinción muy importante aquí. No se trata de un vacío social. O sea, no es que la persona esté sola o no tenga amigos. Exacto, no es que le falte familia, es un vacío ontológico, es un vacío en la raíz misma de su existencia. Como el yo no tiene un cimiento sólido y no soporta el silencio de su propia intrascendencia, necesita devorar causas externas. Devora todo lo que encuentra. Devora ídolos, devora ideologías políticas, adopta traumas que están de moda en redes sociales, todo simplemente para sentir algo que le confirme que es real. Es como si fuéramos fantasmas tratando de chocar contra las paredes para convencernos de que tenemos peso. Tal cual. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto avanza hacia la figura central de todo este problema, algo que llama el ventríloco.
La figura del ventríloco. Y la manera en que se describe esta figura cambia las reglas del juego sobre cómo entendemos nuestra propia mente. Las notas argumentan que los pensamientos, las emociones repentinas y hasta los recuerdos no son decisiones conscientes. Surgen de la nada. Se disparan solos, como procesos automáticos en el cerebro. Y este famoso yo del que nos sentimos tan orgullosos es simplemente un narrador que llega tarde a la escena. Llega cuando todo ya pasó. Sí, es como un gerente que entra a una sala de juntas cuando todos los empleados ya tomaron la decisión, pero él firma el papel final y sale presumiendo que fue su brillante idea desde el principio. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a notar los daños colaterales de vivir dominados por ese narrador tardío. La principal herramienta de manipulación que utiliza el ventríloco es la sustitución constante del territorio por el mapa. El mapa y el territorio, claro. Es decir, reemplaza la complejidad abrumadora de la realidad por etiquetas mentales súper simplificadas. El ejemplo más claro se da en las interacciones diarias. Como cuando juzgamos a alguien rápido. Exactamente. En el preciso instante en que alguien cataloga a un compañero de trabajo como tóxico o etiqueta a un extraño en Internet como de los nuestros. O del bando contrario. O del bando contrario, claro. En ese segundo, la percepción de la persona real se apaga. Todos los matices, la historia personal, el sufrimiento o la simple humanidad del otro desaparecen de la vista. El otro deja de existir como ser humano y se convierte en un simple símbolo bidimensional dentro del mapa mental del ventríloco. Se vuelve un personaje secundario en nuestra propia película. Un villano o un aliado, pero ya no una persona. Así es. Y si mal no recuerdo, el texto le da un nombre clínico y bastante duro a este fenómeno. Lo llama autismo ontológico. Sí, un término muy provocador. Me imagino que no se refiere a la condición médica, obviamente, sino a una especie de ceguera del ser. Por ejemplo, me hace pensar en cuando alguien va manejando en medio de un embotellamiento infernal en el periférico. Clásico. Los otros coches dejan de ser conducidos por padres, madres o personas que igual y tienen una emergencia o problemas graves. Todos se convierten automáticamente en idiotas que no saben manejar, simples obstáculos en mi camino. Ese es un retrato perfecto del autismo ontológico en acción. Ocurre cuando la estructura mental vuelve al individuo incapaz de registrar la existencia plena de los demás. La realidad se filtra exclusivamente a través del lente de la utilidad personal. Solo importo yo. Para la mente en este estado, cualquier otra persona en el mundo se reduce a una de 3 categorías básicas. Es una herramienta que puedo usar para mi beneficio, Ajá. es un obstáculo que debo derribar para avanzar, o es una amenaza directa de la cual tengo que defenderme. Todo el universo funciona únicamente en relación al ego. Qué forma tan solitaria de vivir, ¿no? Es terrible. Y la tragedia que subraya el texto es que los seres humanos aman profundamente esta estructura limitante. Amamos nuestra jaula conocida. Nos encanta la jaula. Nos aferramos a nuestra identidad, a nuestro nombre, a nuestra narrativa de víctimas incomprendidas o de héroes solitarios, porque la alternativa es impensable. Existir sin ese relato constante en la cabeza, apagar la voz del ventríloco y enfrentarse al silencio puro y desnudo del mundo real resulta absolutamente aterrador. Preferimos 1000 veces la comodidad de una celda con la que estamos familiarizados que el vértigo absoluto de estar libres en un espacio abierto. Preferimos el ruido. Pero a ver, si nos ponemos a reflexionar sobre esto, surge una duda inevitable. Si todo esto es una ilusión tan pesada, si el enjambre nos limita tanto y el ventríloco nos tiene secuestrados en la mente, Sí, la gran pregunta. ¿por qué no ocurre simplemente un despertar masivo? ¿Por qué la humanidad entera no se da cuenta de la trampa una mañana y nos liberamos todos juntos del enjambre? Sería lo más lógico, ¿no? Pues la frustración detrás de esa pregunta es muy válida, pero la respuesta del texto es dura y biológicamente estricta. La evolución no nos permite ese lujo a nivel masivo. La evolución nos frena. Sí, porque las fuerzas evolutivas premian exclusivamente aquello que garantiza la supervivencia y la reproducción. No premian la búsqueda de la verdad profunda o la iluminación espiritual. Claro, la evolución quiere que vivas, no que seas un filósofo. Exacto. Durante cientos de miles de años, las tribus humanas no sobrevivieron gracias a la lucidez filosófica de sus integrantes. Sobrevivieron gracias a los reflejos rápidos, a la cohesión absoluta del grupo.
A estar unidos contra el peligro. A la desconfianza instintiva hacia las tribus diferentes y a la capacidad de imitar ciegamente a los líderes. Una lucidez colectiva, un escenario donde la humanidad entera despertara al mismo tiempo y viera a través de la ilusión, representaría un suicidio estructural para la especie. Espera, un suicidio estructural. Suena casi a película de ciencia ficción, pero me intriga muchísimo. ¿A qué se refiere exactamente con que la sociedad colapsaría? Significa que la infraestructura misma de la civilización depende de nuestra ceguera. Si el enjambre completo se volviera verdaderamente lúcido, la gran mayoría de las instituciones dejarían de funcionar. Nadie seguiría las reglas ciegas. Las personas dejarían de obedecer mandatos basados en el estatus, empezarían a cuestionar de raíz las jerarquías de poder, se negarían a participar en trabajos o dinámicas que son sacrificios absurdos de su tiempo vital. El famoso rat race. Exacto, y sobre todo, dejarían de reaccionar de forma predecible a las campañas de miedo fabricadas por la política o el mercado. El tejido mismo de la sociedad moderna requiere obediencia mecánica y deseos insaciables para seguir operando. El sistema entero se desmoronaría si no estuviéramos en modo enjambre. ¡Qué fuerte! Y tiene todo el sentido del mundo, porque desde que somos niños, todo nuestro alrededor nos entrena para no pensar demasiado profundo, para delegar nuestra inteligencia. Nos enseñan a no cuestionar. El texto menciona esta dinámica de forma brillante. Nos enseñan a asumir que el entendimiento profundo del mundo es trabajo de alguien más. Siempre pensamos, bueno, las grandes preguntas de la vida, la economía, la filosofía. Eso es para los especialistas. Para eso están los expertos, los académicos, los gurús que sigo en Internet o los políticos. Vivimos bajo la premisa cómoda de que si hay algo fundamental que debe entenderse, alguien con más estudios o más seguidores ya lo entenderá por mí. Lo delegamos por completo. Y mientras tanto nosotros nos limitamos a escoger un bando, ponernos la camiseta de una ideología, sea de izquierda o de derecha, y nos dedicamos a defender nuestra trinchera en redes sociales. Esa actitud pasiva, ese acto de tercerizar la inteligencia, es el triunfo definitivo del enjambre sobre el individuo. Sin embargo, en medio de este panorama que suena tan asfixiante y cerrado, el texto introduce a un contrapeso maravilloso. El héroe de la historia. Rescata lo que podríamos considerar el héroe silencioso de la existencia humana, que es el organismo físico, el cuerpo biológico. El cuerpo que siempre ignoramos. Exactamente. Mientras la mente está enredada en debates interminables, sufriendo por cosas que no han pasado o atrapada en puras abstracciones, el cuerpo físico es el único que habita siempre en el territorio real, en el presente continuo. Nunca está en el mapa, siempre en el territorio. El organismo es el que respira, el que digiere, el que regula la temperatura de la sangre y el que percibe a través del sistema nervioso si un ambiente es genuinamente seguro o si hay un peligro inminente. Eso me encantó del texto. El autor pone ejemplos muy claros de cómo el cuerpo es un radar perfecto. Menciona que el organismo sabe perfectamente cuándo una relación personal es corrosiva. O un trabajo. Cuando un ambiente de trabajo te está destruyendo. Y lo sabe muchísimo antes de que la mente consciente esté dispuesta a aceptarlo. El cuerpo te lo grita, arruinando tu ciclo de sueño, provocándote una gastritis espantosa crónica o generando una tensión en los hombros que no se quita con nada. El cuerpo está diciendo, oye, aquí hay un daño real. Pero el problema es la respuesta que nos ha programado el enjambre. El condicionamiento social entra en acción inmediatamente para sofocar esa sabiduría biológica. Nos callan. Nos educan sistemáticamente para desconfiar de las señales de nuestro propio cuerpo. Desde pequeños, escuchamos frases diseñadas para invalidar la intuición física. Cosas como, no seas tan sensible. Estás exagerando. Estás exagerando. O el clásico, tienes que pensar con la cabeza fría. Ese tipo de lenguaje es un mandato social directo. Una orden. Básicamente nos están ordenando, no escuches a tu organismo vivo que te alerta del daño, escucha la narrativa muerta y racionalizada del ventriloquio que te dice que debes aguantar para encajar. Tienes que ser productivo, aguanta. Así es como logran que la verdadera inteligencia, la inteligencia somática que nos mantuvo vivos por milenios, quede relegada a ser percibida como un simple ruido de fondo molesto que intentamos apagar con medicamentos. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque quien nos escucha hoy
Después de entender la magnitud de esta telaraña mental, los hilos invisibles del algoritmo y cómo ignoramos a nuestro propio cuerpo, Seguro se están preguntando qué hacer. se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo aplico este conocimiento a mi rutina diaria sin entrar en una crisis existencial o sentir la necesidad de irme a vivir a una cabaña aislada en el bosque y desconectarme de todo? La solución que proponen las notas brilla precisamente por su ausencia de grandilocuencia. El autor la denomina la grieta mínima. La grieta mínima. Para empezar a fracturar la cadena del enjambre, no hace falta buscar un estado de iluminación mística o en la cima de una montaña, ni adoptar disciplinas extremas. Se trata de ejecutar un acto tremendamente sencillo en la práctica, pero que resulta estadísticamente improbable en el mundo moderno. ¿Y cuál es? Simplemente detenerse. Detenerse. Suena casi insultantemente simple. Pero si somos honestos, es algo que casi nadie logra hacer durante su día. Nunca paramos. Siempre hay ruido, siempre hay una pantalla encendida, un podcast de fondo, música. El acto de detenerse implica pausar la maquinaria interna. Consiste en que, un martes cualquiera, mientras lavas los platos, mientras esperas el transporte o caminas hacia el trabajo, te tomes el esfuerzo consciente de observar. Observar qué pasa adentro. Solo observar. Notar cómo el ventrílocuo enciende el micrófono interno y empieza a narrar y a juzgar absolutamente todo a tu alrededor. Ver cómo surgen las quejas sobre el clima, los juicios fulminantes sobre la persona que va cruzando la calle, los resentimientos reciclados de hace años. Toda esa basura mental. La clave de esta grieta mínima es observar todo ese ruido sin identificarse con él. No se trata de pelear contra los pensamientos, sino de dejarlos pasar como si fueran nubes o el sonido del tráfico a lo lejos. Fíjate que el texto usa un término hermoso para esos momentos de claridad. Le llama la fractura biográfica. ¿Es un gran concepto? Es como presenciar tu propio automatismo en primera fila. Darse cuenta en tiempo real de que esa voz en la cabeza que jurabas que era tu identidad profunda, en realidad está reciclando una frase cargada de prejuicios que le escuchaste decir a tus padres hace 20 años. O repitiendo el tono de indignación de un tuit que leíste en la mañana. Exactamente. Al iluminar esa repetición ciega, la inercia instantáneamente pierde su poder. En ese instante de pausa, el individuo, en lugar de devolver un insulto por inercia, se calla. Decide no sumarse al pánico moral o al linchamiento de moda en Internet. Y es a través de ese acto minúsculo e invisible donde la inmensa cadena del condicionamiento colectivo finalmente se rompe. A modo de resumen y epílogo sobre estas notas, hay que ser profundamente realistas. A nivel macroscópico, el enjambre seguirá operando exactamente igual. No lo vamos a detener. No. La próxima semana habrá un nuevo escándalo nacional, la sociedad se seguirá dividiendo en bandos llenos de odio y los mercados seguirán patrocinando ansiedades simiados a escala industrial. Esa maquinaria no se va a detener porque el enjambre como entidad colectiva no tiene ojos para observarse a sí mismo. Es ciego y solo avanza por inercia. Avanza arrollando todo. La esperanza radica únicamente en el individuo, que es el único que posee la capacidad real de ver. Exacto. Y esa conclusión ofrece un empoderamiento enorme, muy aterrizado y sin falsas promesas de utopías inalcanzables. No tenemos la magia para salir del agua cultural. Nacimos en este océano de información, trabajamos en él y nuestras familias están aquí. Es nuestra realidad. Pero lo que sí podemos hacer, a partir de hoy, es dejar de cometer el grave error de confundir esa agua con nuestra verdadera esencia. Empezar a notar los engranajes del enjambre, cachar al ventrílocuo en pleno monólogo en nuestra cabeza. El simple acto de atreverse a mirar eso con honestidad ya es una revolución silenciosa. Esto plantea una pregunta importante y me gustaría dejarla flotando para que quien nos escucha la analice a la luz de su propia experiencia. No es una afirmación directa del texto, pero es la deducción lógica de todo lo que acabamos de explorar hoy. A ver, cuéntanos. Si partimos de la base de que el organismo biológico es nuestra ancla con la realidad y siempre percibe el daño antes que el intelecto, ¿Sí? y consideramos que el enjambre social exige constantemente que reprimamos a ese organismo para funcionar como engranajes productivos y dóciles, Cállate y sigue trabajando. exacto. La pregunta sería,
¿Qué porcentaje del agotamiento físico, crónico, de la ansiedad generalizada y de las innumerables enfermedades inflamatorias de nuestra era son genuinamente problemas médicos aislados? ¡Wow! ¿O acaso estamos viendo simplemente las consecuencias inevitables de un organismo que lleva décadas siendo amordazado, forzado a vivir en un estrés artificial perpetuo bajo la tiranía del ventríloco? ¡Qué barbaridad! ¡Qué reflexión tan pesada y profunda para llevarse y masticarla con calma! Es el tipo de idea que te hace reevaluar desde cómo tomas decisiones hasta cómo interpretas un simple dolor de cabeza al final del día. Ha sido un viaje mental extraordinario sumergirnos en estas notas y tratar de mapear la jaula invisible en la que vivimos. Esperamos que esta charla funcione como esa pequeña grieta en el muro, que deje entrar un poco de luz y de lucidez en medio del ruido abrumador de la rutina. Les mandamos un abrazo muy cálido, la invitación queda abierta. Sigan cuestionando, no dejen de observar su entorno y, por favor, nunca permitan que el enjambre termine pensando por ustedes. Hasta la próxima.